Hablemos de crisis, porque nunca habíamos tenido una persona tan especialista como tú en el podcast a nivel de inversión, gestión. Tienes aquí tu libro que es Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir mejor. Me gustaría que destacaras la crisis que más te marcó y por qué. ¿Qué es lo que aprendiste de esa crisis? Yo guardo dos recuerdos así muy especiales. El primero era 2001-2002, cuando pincha la burbuja.com. Yo era relativamente joven en la época donde llega Internet. Nosotros también, acabamos de nacer. Pues bueno, es para ambos un momento muy interesante. Yo vivía todos los defectos de los inversores jóvenes de ahora. Yo tenía el efecto FOMO, el efecto de no me cuentes historias, que yo me acuerdo que tenía uno de mis compañeros era ingeniero de telecomunicaciones. Y recuerdo todavía un día, estaba invertido en Terra, que Terra luego se fue a cero. Yo tenía Terra y subía a una velocidad de vértigo. Había comprado el primer día que se pudo. Y me acuerdo que un día mi compañero estaba al lado y me empezó a decir, vamos a ver, te voy a preparar una hoja de cálculo para enseñarte por qué es imposible que Terra valga lo que vale. Y me empezó a descomponer pues, tasas de crecimiento, ingresos por negocio, un montón de cosas, ¿no? Y al final del proceso, aquello duró como media hora, te das cuenta y digo, mira, lo único que sé es que en la media hora que me ha soltado esta chapa, esto ha subido un 6%. Entonces, era una forma, digamos, de defender. Yo no sé nada, pero el que se está forrando soy yo, el que tiene Terra soy yo, y tú sabrás un montón, pero te estás comiendo los mocos. Era un poco esa mentalidad joven de decir, lo que importa es el resultado. Yeah. ¿Qué pasa después? Pues de cabo de unos meses se da la vuelta al mercado, el mercado empieza a caer, Terra pasa de llegar, no sé si llegó a 150 o en torno a 150 de máximos, y yo cuando iba por 84 lo liquidé. Y luego se fue a cero. Y la gente me decía, podías haber ganado casi el doble. Digo, sí. Digo, también podía no haber ganado nada, ¿no? O sea, fue una buena lección. Y yo miraba a mi compañero y me decía, te lo dije. Digo, ya, pero es que desde que me lo dijiste tú hasta que se dio la vuelta, esto subió otro 100%. Claro. Desde que Greenspan en el año 96 dice que hay una burbuja, lo dice de una manera un poco boca pequeña, ¿no? El famoso Frost que decía él en el Nasdaq. El Nasdaq hay una burbuja sin precedentes en el año 96 y tal, y dices, ya, es que subió un 100% del 96 al 2000 y luego bajó un 82%. ¿Qué quiere eso decir? Que a veces detectas el problema, pero no eres capaz de saber cómo de loco va a estar el efecto FOMO y cuánto se va a alargar antes de que eso se ponga en su punto de equilibrio. Yo la del 2001 y 2002... no la padecí especialmente mal. De hecho, 2002 fue nuestro mejor año como gestores de fondo nuestro. Ganamos un pastizal, fuimos el segundo mejor fondo en el mundo en nuestra categoría. Wow. Con lo cual yo lo disfruté, porque no estábamos en el corazón del problema. Caían las tecnológicas y nosotros estábamos más centrados en el sector bancario, con lo cual lo veíamos como una segunda ola y el tsunami que arrasaba todo el que estaba metido en tecnológicas, ese no lo padecimos. Lo mirábamos y va a pasar esto, y acertábamos. Y era como muy entretenido. Y luego llegó 2008 y nos puso en nuestro sitio. Teníamos un fondo que era financiero y hubo una crisis después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Llegó el colapso del sistema financiero. Todo el mundo recuerda la quiebra de Lehman Brothers, pero la realidad es que quebraron 492 entidades a lo largo de 6 años. Wow. Y ahí estábamos como en el tsunami, estábamos con nuestra tabla de surf y pensando que íbamos a pasárnoslo bien, y de repente descubrimos que la ola iba a 500 kilómetros por hora y que medía 65 metros de altura. Y ni tabla de surf ni nada, estabas en modalidad sobrevivir, ¿no? Y empiezan a quebrar bancos, empiezas a ver cosas que nunca antes habías visto, que de repente un valor abría y bajaba un 20%, un 10% y lo cerraban y no te daba tiempo a hacer nada, y decías, ¿pero qué ha pasado? Y nadie tenía explicación. Y volvían a abrir y volvían a cerrar inmediatamente sin que te diese tiempo a reaccionar, y había bajado otro 10%, y era como decir, es que no entiendo qué es. O sea, la sensación cuando las cosas van mucho más rápido de lo que tú lo puedes procesar, ¿no? Y estábamos ante una situación que nunca antes se había dado, salvo en la crisis de 1929, que era el colapso del sistema financiero como se conoce. Y a partir de ese momento el FOMO vuelve en sentido opuesto, y el FOMO al que tienes que hacer frente es gente preparada, porque nuestros clientes eran profesionales,
eran otros bancos, tesorerías, eran gente rica, que te llaman y lo que te preguntan es, ¿qué hago con mi dinero? ¿Me lo llevo a Suiza? ¿Lo meto en una cuenta corriente? ¿O mejor lo meto en una caja fuerte? ¿Es mejor Dublín? ¿Va a quebrar Goldman Sachs? ¿Sabes algo de Deutsche Bank? ¿Crees que va a caer? Y claro, tú no dices de qué vas, porque acabas de ver que cae Bear Stearns, y ha caído Lehman Brothers, y ha caído Fannie Mae. Cosas que eran imposibles que cayesen han caído. Con lo cual tu sensación es, ¿cuál es el siguiente? Claro. O sea, la conversación es, ¿cuál es el siguiente? Entonces tú te vas a casa y ya no piensas en términos de un inversor de hoy, donde tu preocupación es cuánto le voy a ganar o si me va a salir bien. La pregunta que te estás haciendo en ese entorno es, ¿mañana cuando llegue por la mañana van a decirme que Citi ha quebrado? Y si eso pasa, ¿qué le va a pasar a Morgan Stanley? Es decir, todo vale, de repente tu sensación es que todo puede ocurrir. Y gestionar la posibilidad de que todo pueda ocurrir es dificilísima. Entonces, das un salto en cualidad como gestor porque te enfrentas a circunstancias para las que no estás preparado. Y no puedes estudiar esto. Esto, como digo yo, ahí se ve de qué pasta estás hecha, ¿no? Vives durante meses con un desconocimiento absoluto de lo que puede pasar. Te enfrentas a un escenario que no has podido estudiar previamente porque nunca lo has visto suceder. Y tienes una horda de clientes preocupados por su dinero que todos los días te están pidiendo explicaciones de qué estás haciendo y qué vas a hacer. Entonces, ese tipo de crisis te curten una barbaridad, ¿no? Aprendes, yo creo, es como son másters acelerados y descubres mucho sobre ti mismo. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde te rompes? No duermes mal, te vas a la oficina a las 5:30 o 6 de la mañana porque no pegas ojo y dices, pues para estar aquí en la cama dando vueltas me voy a la oficina. Las conversaciones con tus socios son duras porque estás con la tensión a flor de piel. Hay una tendencia, hay gente que tiende a solo me interesa sobrevivir, llegar al año próximo sin que se nos hayan ido todos los clientes. Hay otros que todavía quieren ganar dinero en ese entorno. ¿Se puede ganar dinero en crisis? Nosotros ganamos un 4 y pico ese año, pero con un coste personal increíblemente alto. Nos quemamos, yo no me he quemado nunca tanto como ese año. Aprendes un montón y te deja una cicatriz enorme. Yo soy una persona con un perfil conservador cuando invierto porque he vivido situaciones donde lo que no podía pasar ha pasado. Entonces a mí cuando digo esa frase de no, esto no puede, digo, no, tú no sabes lo que puede, no te haces ni una idea de lo que puede llegar a pasar y más vale que no tengas que navegar esas aguas, ¿no? Pues eso, imagino como el que pasa una dana que antes era imposible que ocurriese. Exacto. O el que pasa un terremoto y antes era imposible que pasase, o el que se le quema una ciudad como pasara en Los Ángeles, que si no lo has vivido, tú no lo tienes en tu recuerdo ni en tu capacidad de gestión. Es como decir, no, esto no pasa. Digo, no, pero el día que pasa, descubres otro mundo que ha estado ahí, porque está ahí, que te parecía que no existía y que tienes que gestionar. Y tienes que tomar decisiones muy rápidas. Y hay una cosa que la gente, por ejemplo, no termina de entender. Cuando estás en una crisis de ese tamaño, te da tanto miedo el no reaccionar como reaccionar demasiado. Yo, por ejemplo, tenía a mi socio en Argentina cuando quiebra Lehman y yo recuerdo una conversación por teléfono con él, ¿no? Está bajando un 8% Goldman Sachs y mientras estábamos hablando digo, bueno, baja un 12. ¿Cómo un 12? Si me acabas de decir un 8. Digo, ya, pues ahora es un 12 y Morgan Stanley baja un 13. Y seguíamos hablando, digo, ahora bajan un 15. Digo, a ver, ¿estás mirando una pantalla? ¿Está rota o qué? Digo, no, ha pasado de bajar un 6, 7, ahora baja un 15. Y cuando ya cuelgas y te dice, bueno, pues haz lo que puedas, porque claro, no te van a decir qué es lo que tienes que hacer a distancia, y tú cuelgas, cuando estás mirando algo que baja a plomo y que tú tienes un fondo de $500 millones bajo gestión y sabes lo que te está costando eso, tu pregunta es, si yo mañana digo que he vendido cuando bajaba esto un 15%, y mañana rebota, ¿qué le digo yo al cliente? Yeah. Que he entrado en pánico y he soltado la posición en el peor momento posible. Digo, ¿y si mañana en lugar de rebotar pasa como lo de Lehman Brothers y se va a cero? ¿Cómo le voy a explicar yo al cliente que no hice nada? Y te vas un poco con esa sensación de decir, yo soy cadáver, haga lo que haga, ¿no? Es decir, es un lose-lose.
Y nadie te aconseja, porque encima la gente te mira, tú como gestor, jefe o como socio del fondo, la gente te mira como diciendo, dinos qué hay que hacer. O sea, todo el mundo está deseando delegar el peso de la decisión en los hombros de otro. Y te encuentras con esa sensación de decir, tengo todo el peso de la decisión, no tengo ningún apoyo. A todo esto, el tío que está en ventas me dice, el cliente quiere hablar contigo, y tú es como, déjame que me enfrente a esto lo más concentrado posible. No te dejan tampoco. Todo ese tipo de situaciones que se dan cada mucho tiempo, es decir, no es algo recurrente que pase todos los años, ni muchísimo menos, es algo que no te puedes quitar de la cabeza. Y yo he vivido 4 de estas, 4 gordas de ese tipo, ¿no? Con lo cual pienso, bueno, cuando llegue la siguiente, una parte muy importante de la gente que cree que el entorno normal es donde estamos ahora, les barrerán del mapa. Invierto pensando en cómo maximizar el retorno, pero para no ser barrido si algún día se da otra de estas, nada más. Y eso limita mi recorrido como inversor en cuanto a la ganancia, pero me permite meterme en la cama todas las noches súper tranquilo de que lo que estoy haciendo es razonable para el riesgo que yo quiero asumir.